Libres, el camino hacia la independencia. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. Hoy vamos a tener un tema que es el 9 de julio. Vamos a saber qué se trató en ese día y por qué celebramos el Día de la Independencia. Antes que nada, ¿se acordaron de traer material para esta fecha? Sí, no. A ver, ¿qué han conseguido? Pero muy bien, muy cumplidores. Muy bien, lo vamos a dejar un ratito allí porque, como les había comentado anteriormente, hoy vamos a tener una visita muy especial. Se trata de un profesor e historiador, el señor Gustavo Capone, que ha venido para contarnos todo lo que sucedió en el 9 de julio. Adelante, profesor, muchas gracias por venir. Bueno, muy buenos días, chicos. Gracias, Seño, por la invitación. La verdad que un gusto compartir con ustedes inquietudes, dudas, preguntas y para seguir aprendiendo todos. Muy bien. Alguno de los chicos va a hacer una pregunta. ¿Quién va a comenzar? A ver. Profe, ¿qué pasó el 9 de julio de 1816? Primero, lo que todos ustedes saben, y con seguridad la Seño lo ha explicado, se declaró la independencia, ¿no? Este 9 de julio de 1816 venía a cerrar un ciclo que había empezado el 25 de mayo de 1810 y que imperiosamente necesitaba de una vez por todas independizarnos de España, aquella corona imperial que nos tenía bajo su dominio, ¿no? Eso fue el hecho sustancial. Había que declarar la independencia para cerrar aquel proceso. ¿Y por qué era importante declarar la independencia? Básicamente era el elemento que nosotros necesitábamos para después constituirnos como nación, como república, como país. Debíamos tener la independencia para ser nosotros un país organizado. Y también eso nos iba a permitir generar provincias, departamentos propios. Y por otra de las situaciones que también era muy importante porque nosotros podíamos determinar nuestro sistema económico, nuestro sistema jurídico, nuestros derechos humanos, nuestras inquietudes particulares de nuestra nación. Eso me parece que era muy importante destacarlo. Aparte, recuerden ustedes, y también lo deben haber visto en clase con la Seño, que San Martín estaba en Mendoza, estaba generando un ejército para libertar medio continente, tenía que pasar la cordillera, tenía que ir a otro país y por eso necesitábamos ser independientes para ir con el argumento suficiente administrativo, técnico y político que éramos un país que se independizaba de España para darle la ayuda independentista a aquellos hermanos chilenos. Muy bien. ¿Qué otro chico ha preparado una pregunta? Profesor, ¿cómo hicieron los congresales para llegar hasta Tucumán? Imagínense ustedes lo que es aquel virreinato viejo del Río de la Plata, esas provincias unidas o lo que hoy es el país. Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, había que movilizarse y mucho. Recuerden que estábamos en 1816. El viaje era muy largo y se efectuaba en las carretas típicas que uno por ahí puede ver, que en aquel momento eran las galeras, era una especie de combi. O en aquellas diligencias que eran más grandes, que eran tirados por 4 caballos, con ruedas muy altas, donde viajaban los congresales. Pongo un ejemplo, ante la pregunta del Santi, que me parece muy interesante. De Mendoza a Tucumán hay aproximadamente 1000 kilómetros. En ese tiempo se tardaba 4 o 5 semanas, porque había que atravesar pampas, médanos, ríos, pero también había que estar a expensas de que no te atacara un malón nativo o que no te asaltaran en el camino. De Buenos Aires a Tucumán había un poquito más de 1000 kilómetros. La vía era mucho mejor, el camino estaba mucho mejor. Generalmente se trataba lo mismo, pero también había que tener en cuenta lluvias, tormentas, lo que decíamos recién, robos, y se iba parando en las postas. Las postas eran una especie de hoteles, ¿no? Donde los congresales iban no solo descansando, sino cambiando las caballerías, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, si no habían teléfonos ni redes sociales, ¿cómo se organizaron para reunirse en Tucumán?
así como el viaje era muy complicado, el viaje era difícil, llevaba muchos días, las comunicaciones también se hacían extremadamente lentas. La correspondencia, las cartas, a partir de esos que se llamaban chasquis, era una especie del correo que uno ve, es decir, eran los que trasladaban la comunicación. Se tardaba el mismo tiempo que uno tardaba de llegar de Mendoza a Tucumán, es decir, que el correo tardaba aproximadamente lo mismo, ¿no? Es decir, había un sistema ya de correo desde mediados del 1700, era muy lento. Profe, ¿qué función cumplía en ese momento la famosa Casa de Tucumán? La Casa de Tucumán era una casa común. La dueña de la casa se llamaba Doña Francisca Bazán de Laguna, que le alquiló la casa al gobierno tucumano para que pudiera recibir a todos los congresales. Era una casa como cualquier casa que uno puede ver vieja, que se fue acondicionando, bajando paredes, arreglando habitaciones, creando otros baños para que llegaran los congresales. Ella lo alquiló y eso sirvió como la sede de la congregación de los distintos congresales que de las distintas provincias llegaban. ¿Por qué se le llamó Congreso lo que se realizó en la Casa de Tucumán? ¿Y qué relación tiene con lo que nosotros vemos ahora en la actualidad? Muy importante relacionar lo que pasó ayer con nuestra actualidad. La historia tiene esa importancia. Rescatamos los de ayer y lo ponemos en presente. Qué buena la pregunta. Primero, era un congreso porque estaba nutrido de distintos representantes que se llamaban congresales de las distintas provincias que a su vez los eligieron para convocarse en Tucumán y determinar o decidir sobre este tema tan importante. En este caso puntual, la independencia. Y qué bueno esto de qué relación tiene con la actualidad. En el fondo, pongámonos en una situación donde todos somos congresales y podemos opinar y podemos discutir y podemos debatir y podemos defender nuestras posiciones y nuestras posturas, y algunos pensarán de una forma y otros pensarán de otra. Hoy por hoy, en este sistema democrático amplio, plural, representativo, los congresos de ayer se ven reflejados básicamente en lo que es la Cámara de Senadores de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, la legislatura provincial y también en nuestros consejos deliberantes municipales. Ese Congreso General y Constituyente tiene distintas formas de relacionarse en la actualidad, como bien pregunta la señora Gladys, con nuestros consejos deliberantes municipales, donde se debate, donde están las distintas posturas, donde están las personas que hemos elegido, donde están las distintas expresiones, donde están las distintas voluntades, donde están representados no solo los distintos partidos, sino también los hombres y las mujeres que van a presentar distintas posiciones para que nuestra ciudadanía esté mejor. Ese Congreso Constituyente General que tenía la finalidad de declarar la independencia y también una constitución que no llegó a conseguir, vendrá más adelante, era la voz de todos los representantes de las distintas provincias. Eso pasa igual en nuestros consejos deliberantes municipales, donde están representados, en este caso, todos los rivadavienses, a través de sus concejales, que van a deliberar en pos de alternativas o de soluciones para que el pueblo esté mejor. ¿Qué otros temas se trataron en la Casa de Tucumán? Bueno, qué interesante. No solo el Congreso se reunió para tratar y declarar la independencia, el Congreso se reunió en marzo de 1816, la independencia se declaró en julio de 1816 y siguió funcionando todavía mucho tiempo más, hasta febrero de 1817, en Tucumán. Se va a trasladar luego a Buenos Aires. Ahora, qué interesante la pregunta de la señora Gladys. No solo este tema imprescindible que era declarar la independencia, sino también abordó, por ejemplo, la necesidad de generar un banco nacional, la necesidad de generar rutas y vías, lo que va a ser luego la vialidad nacional, la necesidad de generar límites entre las provincias, límites entre los departamentos que se iban a crear, la necesidad de generar una serie de impuestos interprovinciales, también la necesidad y la consagración imperiosa de
generar ciudades y villas. Entre ellas, mire usted qué casualidad, es decir, y con seguridad ustedes lo han visto y lo van a ver en la hora de ciencias sociales, en historia, en geografía, en todas esas materias, van a ser un departamento muy vecino, porque el Congreso de Tucumán tenía como predisposición invitar a todos a que se crearan villas y ciudades y aldeas, y nacerá uno de los primeros pueblos después de esa determinación, el departamento de San Martín, en diciembre de 1816. Hablando de San Martín, profe, ¿qué papel jugó el general y qué pasaba en Cuyo? Primero, el general San Martín, recuerden, había llegado a Mendoza, se había convertido en gobernador y había empezado a generar un ejército libertador para producir los procesos independentistas en todas nuestras regiones y en los países vecinos. Fue fundamental el rol de San Martín. Y el 9 de julio de 1816, yo siempre sostengo que es una fecha netamente mendocina, porque en el medio de un mundo que estaba altamente convulsionado, los reyes católicos habían recuperado su trono, habían mandado ejércitos para recuperar lo que buscaba ser independizado. También aquellos focos revolucionarios que buscaban la independencia en Bogotá, en Cartagena, en Santiago de Chile, en todo lo que era Lima, estaba todo convulsionado. Lo único que quedaba en pie y con una alternativa para lograr la independencia y la emancipación era Mendoza, con el ejército libertador que conducía San Martín. ¿Y cuál fue el rol? Fundamental. San Martín necesitaba que se declarara rápido la independencia en Tucumán, y eso le pedía a sus congresales. Es ridículo acuñar moneda, tener pabellón nacional y hacer la guerra al soberano del cual dependemos. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? Porque necesitaba tener ese papel, ese documento, esa declaración, para tener un sustento político y administrativo para pasar la cordillera y poder decir: vengo como un país independiente a independizarlos a ustedes. San Martín ocupó un rol sustancial, imprescindible. Hay una canción que ustedes deben haber escuchado que tiene que ver con la vendimia. Mendoza, la que acunó la libertad. De ahí viene básicamente esa estrofa que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con la importancia que tuvo Mendoza en sí y sobre todo la gesta que San Martín encara desde acá. Por eso me parece tan importante, sobre todo la relación de 1816 con la sustancial importancia del pueblo mendocino, sus mujeres y sus hombres, y por sobre todas las cosas la esperanza que nacía de Mendoza de generar ese ejército para que terminara dando la libertad a medio continente. Profe, ¿qué decía la independencia que firmaron en Tucumán? Muy importante. Dos cositas que me parece resaltar. Primero, hablaba de los pueblos de Sudamérica. Había un concepto americanista y hablaba de pueblos, de nosotros, de provincias, de departamentos, los representantes de esos pueblos. Eso era un concepto federal muy, muy fuerte, en donde le daba legitimación a la declaración que se tomara. En uno de los párrafos dice que se comprometen con su honra, con sus bienes y con su buen nombre. Es decir, que arriesgan todo lo que tienen, donde la palabra, el honor, la ética, la moral y sus bienes están puestos como salvaguarda de que van a entregar hasta la última gota de sangre para que nosotros seamos independientes. Y lo fundamental, libres e independientes de cualquier colonia extranjera, de cualquier potencia imperial que quisiera someternos o sojuzgarnos. No solo de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra. Eso era básicamente la composición de esa declaración. Pero yo le pediría a Mariano, para ser más puntual, que él la lea y que él nos ilustre claramente qué decía ese texto histórico de ese 9 de julio de 1816. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica juramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de las provincias romper el vínculo que los ligaba a los reyes de España, recuperar los derechos de los que fueron despojados e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente.
La verdad que esta es una fecha muy significativa para nuestro país. Haberlo tenido al profesor que nos ha explicado tan lindo, pienso que les ha gustado la clase. Nos encantó. Bueno, le vamos a agradecer, profesor, por haber dedicado este tiempo a los chicos. ¿Y qué le parece si le damos un fuerte aplauso? ¡Viva la patria! ¡Viva!